Bienvenidos. En este video les voy a mostrar la sustentación del proyecto que llevé a cabo a lo largo del semestre. Em, para este tercer corte nos faltaba implementar las guías 7, 8 y 9. Entonces les voy a ir mostrando primero la construcción de mi software y después les voy a explicar las líneas de código que tuve que escribir para poder ensamblar todo mi programa. Inicialmente tenemos la pantalla inicial. Cuando el usuario abre el software, esta es la pantalla que se va a encontrar. Entonces, recordemos que el proyecto consistía en una aplicación que conectaba un cliente con una distribuidora de licores que estaba encargada, después de recibir el pedido, de llevar a domicilio el licor. Entonces, inicialmente vamos a tener una línea para que el usuario escriba su ID y su password. Si el usuario ya la tiene inicialmente creada, va a poder acceder al menú que le permite hacer una navegación por la aplicación y llevar a cabo su pedido. De lo contrario, debe ir al botón Soy nuevo para poder registrarse. La guía 7 nos solicitaba crear un proyecto orientado a interfaces. Entonces, exactamente implementé eso, un proyecto que pudiese navegar en distintas interfaces. Como les acabo de comentar, si el ID y el password del usuario coinciden, le va a permitir ingresar a una siguiente interfaz que es para la navegación del usuario a través de los distintos productos y poder hacer su pedido. Este botón lo va a llevar a otra interfaz que lo permite registrarse y estos datos eh, se van a llevar a una base de datos. ¿Por qué lo vamos a llevar a una base de datos? La guía 7 también nos pedía que implementáramos el patrón DAO. Este patrón DAO propone separar la lógica de negocio de la lógica para acceder a los datos. Entonces lo que tenemos es un software que es totalmente independiente de su base de datos. Después de que el usuario oprima el botón Soy nuevo, lo va a llevar a la parte de registro. Esta parte de registro con sus datos le va a permitir crear un usuario que se va a registrar en la base de datos y le va a permitir poder después acceder al resto de la aplicación. Este software nos permite hacer una conexión entre mi base de datos y la interfaz de mi proyecto. Entonces aquí ya están iniciados, les di Start. Tengo que tenerlos ambos iniciados para poder hacer una conexión óptima y que el software sea capaz de encontrar los datos que se requieren en la base de datos. Cuando le damos admin, nos va a llevar directamente al localhost, que es donde está ubicada la base de datos. Entonces aquí vamos a ver cómo está nuestra base de datos. Recordemos que la base de datos la implementamos para utilizar el patrón DAO en nuestro proyecto. Entonces, como podemos ver, en MySQL hicimos, gracias a un software llamado SAMP, una base de datos. Entonces les voy a mostrar la base de datos. Clientes, la base de datos es una tabla clientes. Clientes son distintos objetos que se pueden crear desde el proyecto implementado. Como podemos ver, inicialmente tenemos 4 usuarios registrados. Desde el software los vamos a poder adicionar o eliminar. Este es el código que se implementó para poder desarrollar el software de despacho de licores. Entonces, nuestro código cuenta con dos packages, los más importantes, que son imágenes y ventanas. En imágenes vamos a encontrar las distintas fotos o imágenes, valga la redundancia, que se implementaron para hacer la interfaz mucho más agradable al usuario y más dinámica. En ventanas vamos a encontrar las 3 clases correspondientes a la interfaz, a cada una de su interfaz, que permitieron el desarrollo del software. En la clase ingreso, que corresponde a la primera ventana que se encuentra el usuario cuando tiene por primera vez contacto con la aplicación, en donde puede ingresar su ID y su password. Aparte puede accionar el botón
registrar que le permite a él ocultar la vista de la primera ventana y brincar a nuestra segunda clase, que viene a ser registro. Entonces, con este método vamos a hacer que cuando el usuario oprima el botón salga de el ingreso, que es la primera ventana, a la segunda clase, que es registro, en donde se va a encontrar con esta vista. En ingreso encontramos entonces la clase padre y sus dos clases hijas van a ser registro e inicio usuario. Inicio usuario va a ser esa vista y el panel de navegación para que el usuario pueda empezar a solicitar su pedido. Entonces aparece una vista de bienvenida y le va a permitir al usuario escoger entre licores, comida y snacks. Aparte, se implementa un carrito donde él va a poder ver cómo va su pedido. La guía número 8 nos pedía implementar métodos con parámetros. Parámetros que debían ser indicados por el usuario. Entonces, nosotros en la clase registro, para poder implementar la guía número 8, lo que hicimos fue crear un método que recibiera la información que el usuario le entregaba en la ventana de registro, con todos sus datos: nombre, apellidos, documento, teléfono, email, ciudad, contraseña. En este espacio confirmaba su contraseña. Entonces, el usuario con sus datos iba a poder crear su usuario. Todos estos datos se iban a llevar a la base de datos. Entonces, en este método que vemos acá, vamos a ver cómo implementamos la toma de esos datos y la construcción de un objeto cliente en la base de datos y en el software. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es establecer la conexión. Con este método se pone la dirección en donde está la base de datos. Como no tenemos una contraseña, se pone root, que es un predeterminado, y se pone esta serie de comillas vacías. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Con este método le decimos que vamos a introducir algo dentro de la base de datos en la tabla clientes con unos valores que se ponen en signo de interrogación para asignar cuántos valores van a ser y en el orden que se debe hacer. Entonces, en el primer lugar vamos a poner en el primer espacio, recordemos que en el primer espacio de nuestra base de datos está ID, en el segundo nombre, en el tercero apellidos, en el cuarto teléfono, en el quinto correo, en el sexto está ciudad y por último vamos a encontrar la contraseña. Entonces le vamos a decir que asigne aquellos datos, asignar los datos en nuestra primera columna, que va a asignar lo que encuentre en este JText field, que es este de acá, el ID, donde escribe su documento, y este trim lo hace para quitar los espacios que el usuario ponga de más. Para cada uno de las columnas asociadas en nuestra tabla se va a asociar su correspondiente dato. Esto lo vamos a hacer con el try catch. Es importante implementar el try catch porque vamos a manejar interfaz con conexión a base de datos. Cuando el usuario termine de asignar sus datos, va a oprimir el botón registrarme. Registrarme asigna sus datos en la base de datos, crea el objeto. Aparte de todo, debe mostrar un panel que diga registro exitoso y va a limpiar todas las casillas nuevamente. Adicionalmente, la guía 8 nos pedía implementar una serie de patrones. Nos pedía implementar adapter, factory, observer, fachada y adicionar al software una especie de array list que pudiese tener una lista y esa lista poder modificarla. Inicialmente con el array list, ¿qué fue lo que hicimos? La base de datos nos va a eliminar este requisito porque la base de datos, conectándola junto con el software, nos va a permitir adicionar o eliminar elementos de la base de datos o de la lista de objetos que creamos. Adapter lo que nos dice
es que podemos transformar una interfaz en otra. ¿Qué quiere decir? Que si una clase no es capaz de acceder a la primera clase, pero sí a la segunda, se debe adaptar la segunda para que se pueda llegar a la primera clase a través de ella, que es lo que estamos haciendo cuando en la pantalla inicial el usuario puede ingresar dos valores aquí y a través de la segunda interfaz se accede a los datos que tiene la base de datos y se compara. Si de hecho coincide el ID con el password y lo encuentra, le va a permitir al usuario ingresar. Así implementamos Adapter. El patrón Factory nos dice que se debe implementar una clase que sea capaz de construir objetos. Entonces, volvemos. Esta parte de mi software me permite construir objetos a partir de la clase registro. De esta manera estamos implementando el patrón Factory. El patrón fachada lo podemos apreciar desde nuestra primera vista para el usuario. El usuario ve este software y de manera muy sencilla ingresa su ID, su password y cuando oprime el botón ingresar puede llegar a acceder a la siguiente parte de la aplicación. Lo que no ve el usuario es todo el sistema de comparación que hay por detrás del software, o sea, las líneas de código que están asociadas tanto a registro, que es como hacemos para acceder a la base de datos, y en ingreso, este comparador que me va a permitir revisar si hay coincidencia entre el ID y el password ingresados en nuestra primera pantalla con la base de datos que tenemos implementada. Estas líneas de código me hacen nuevamente conexión con mi base de datos y este if me permite verificar si esa contraseña y ese ID corresponden a alguno que esté inscrito en la base de datos. La guía número 9 nos pedía aplicar los principios de Solid para hacer un código mucho más amigable. Entonces arrancamos con el primero, que era responsabilidad única. Se aplicó en, en un par de interfaces de nuestro proyecto. Aquí, como podemos ver, en la clase ingreso tenemos la responsabilidad única. El único objetivo de esta clase es hacer la verificación del usuario. Si la verificación del usuario es correcta, va a poder avanzar a la siguiente parte de la aplicación. Si no, le será negado el acceso. Para registro también obtenemos una única responsabilidad. ¿Cuál es? Registrar al usuario, hacer una conexión con la base de datos y permitir agregar un objeto de tipo cliente a la base de datos. El siguiente principio de Solid es abierto y cerrado. Entonces nos dice que debe estar predispuesto a hacer una extensión de código, más no una modificación del código viejo. Como podemos ver, este código nos va a permitir agregar funcionalidades más adelante. Lo mismo para cada una de las clases. El principio del ISCOP nos permite que las clases puedan utilizar objetos de subclases sin que lo noten y no haya ninguna generación de error. Como lo podemos ver en nuestra implementación del proyecto, registro puede crear un objeto que es un objeto cliente, pero puede ser utilizado desde ingreso, que es nuestra clase de arriba. En segregación de interfaces vemos que nuestro proyecto consistía en interfaces muy básicas que eran implementadas si, solo si eran necesarias por el usuario. Como podemos ver, tenemos ingreso, tenemos registro y el inicio del usuario. No tenemos más interfaces innecesarias. De esta manera concluimos la sustentación de nuestro código.
Recordemos que es la aplicación, nos permite hacer una conexión entre un cliente y una empresa de domicilios. Se implementaron los patrones DAO, se implementó Solid y todas aquellas herramientas que estuvimos aprendiendo durante el semestre. Mi nombre es Rafael Esteban Nieto, soy estudiante de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica. Muchas gracias.